La Biblia ha sido prohibida, encadenada y declarada peligrosa para el pueblo. Y no por ateos ni por enemigos del cristianismo, sino por la propia Iglesia Católica. Si la Biblia es palabra de Dios, ¿por qué una institución religiosa necesitó algo más para ejercer autoridad? Aquí comienza el verdadero conflicto. Para el cristianismo bíblico, la Biblia es la autoridad final, suficiente y suprema. Dios habla por su palabra, y la conciencia responde directamente ante él. La Escritura se examina, se compara y se obedece, incluso cuando contradice la tradición. El catolicismo romano, en cambio, afirma algo distinto. Para Roma, la Biblia es palabra de Dios, sí, pero no tiene la última palabra, ni es suficiente por sí sola. Para Roma, la fe se apoya en tres pilares inseparables: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia. Y de estos tres, el que tiene la última palabra es el magisterio, del cual el líder es el Papa, porque declara que es el único que puede interpretarla. El propio catecismo lo declara al afirmar que la Iglesia no obtiene exclusivamente de la Escritura su certeza sobre todas las verdades reveladas. En otras palabras, la Biblia no es autónoma. Roma apela a textos como manteneos firmes y conservad las tradiciones, para sostener que la revelación no está contenida únicamente en el texto bíblico. Pero aquí aparece la primera tensión grave. Si la tradición tiene el mismo peso que la Escritura, entonces la Biblia deja de ser juez y pasa a ser juzgada. La autoridad ya no reside en lo que Dios dijo, sino en quién decide qué significa. Este no es un detalle secundario, es el fundamento de todo el sistema romano. La filosofía católica romana sostiene que la Biblia nació dentro de la Iglesia. Dicen que Cristo fundó una iglesia, no un libro. La Iglesia existió antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Los apóstoles predicaron primero, luego escribieron. Por lo tanto, la Biblia es vista como hija de la Iglesia, no como su madre. El Concilio Vaticano II afirma que el Evangelio fue transmitido primero de manera oral y luego por escrito. Desde esta perspectiva, Roma no se somete a la Escritura, sino que reclama ser quien la custodia y la define. La consecuencia es inevitable. El catolicismo se convierte en intérprete autorizada y final de la palabra de Dios. Roma enseña explícitamente que la interpretación auténtica de la Escritura ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Según el catolicismo, el creyente común es incapaz de ser guiado por Dios para comprender las Escrituras. Puede leer la Biblia, sí, pero siempre bajo el marco doctrinal establecido. La interpretación distinta al magisterio católico es vista como peligrosa, divisiva y potencialmente herética. Sin embargo, la perspectiva fuera del entorno católico dice: la Biblia interpreta a la Biblia, o la Biblia se interpreta a sí misma. La palabra juzga a la Iglesia, no la Iglesia a la palabra. Jesús nunca apeló a una autoridad institucional para validar la verdad. Solo dijo: escrito está. Cuando la tradición corrige al texto, la autoridad ya no es divina, es humana. El tema del canon bíblico revela aún más este choque de autoridad. El catolicismo romano enseña que durante siglos hubo libros aceptados, discutidos y rechazados, y que fue Roma la que discernió oficialmente el canon. Se mencionan concilios regionales como Roma, Hipona y Cartago, y finalmente el Concilio de Trento en el siglo XVI, donde se afirma que la Iglesia recibe y venera todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Desde esta óptica, el canon es fruto del magisterio. El creyente acepta qué libros son inspirados porque Roma así lo define. La Biblia, sin embargo, presenta otro panorama. Ya en los tiempos apostólicos, fueron reconocidos como escritura por su origen profético, no por decreto conciliar. El mismo apóstol Pedro reconoce las cartas de Pablo como escritura inspirada. Pablo cita los evangelios como escritura inspirada. La autoridad no vino después. Estaba en el texto desde su origen, y los cristianos lo reconocieron como inspirada. Roma afirma correctamente que Dios es el autor de la Escritura, pero añade algo decisivo: el creyente acepta el canon por la autoridad de la Iglesia. Aquí está el punto crítico. Si la Iglesia es la razón por la que acepto la Biblia, entonces la Iglesia es una autoridad superior a la Biblia. El resultado práctico de este sistema es evidente. Cuando la Escritura no es suficiente,
La tradición llena los vacíos. Doctrinas como la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, el Purgatorio, la santidad del domingo y la primacía papal no nacen de una lectura directa del texto bíblico, sino de tradiciones desarrolladas y luego elevadas a dogma. El Concilio de Trento declara: las verdades reveladas están tanto en los libros escritos como en las tradiciones no escritas. Para Roma, la escritura sola no es suficiente. Históricamente, esta filosofía llevó a regular la lectura bíblica, a prohibir traducciones y a advertir contra la interpretación personal. Hoy se fomenta la lectura, pero siempre bajo supervisión doctrinal. La estructura no cambió, solo el método. La gran pregunta final no es denominacional, es de lealtad. ¿Quién tiene la última palabra? ¿La Biblia o el magisterio? ¿La tradición o la escritura? Jesús colocó la escritura por encima de toda autoridad religiosa. Los apóstoles examinaron todo a la luz de la palabra, porque cuando la escritura habla, toda tradición debe callar, y cuando Cristo reina, ningún sistema ocupa su lugar.